En el día de hoy convertiremos a México en una superpotencia, no solo regional, sino mundial, con el giro argumental de que será una superpotencia democrática. Y sí, yo sé que esto en el juego es muy aburrido, pero la idea es quitar del trono a Estados Unidos y encima con su misma ideología, y de esta manera llevar a México a la gloria junto a sus facciones, que serán los aliados. Y bien, al menos en mi experiencia te puedo decir que son 6 los objetivos que tienes que cumplir a lo largo de tu partida para tener una dominación total o parcial del mundo. El primer punto es tener claro los enfoques que vas a tomar al inicio de la partida, y el camino que elijas deberá darte la opción lo más temprano posible de atacar a Estados Unidos, porque si tú dejas que Estados Unidos despierte y se fortalezca, después será casi imposible atacarlo de manera directa. Entonces, el objetivo de ahorita y para empezar en la partida sería llegar a este punto, el cual es liberar las Antillas. Con esto, lo que vendría siendo Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Francia van a tener que decidir entre liberar estas islas o, por el contrario, negarse, lo cual nos va a dar una justificación para poder atacar ya sea a Estados Unidos, Países Bajos, Francia o Reino Unido. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Dice o no? ¿Sí o no? ¿Dice o no? Dice que no. Dependiendo del país que se niegue, es el país a lo que a nosotros se nos otorga una justificación para declarar la guerra. Y si nosotros queremos tener una partida medianamente decente y buena con Estados Unidos y regresar a los territorios antiguos de México, que vendría a ser toda esta zona, debemos destruir y conquistar a Estados Unidos. Para esta estrategia lo que requerimos va a ser literalmente eliminar nuestro ejército actual, y con los 10 de experiencia que ya ganamos vamos a diseñar una nueva plantilla de caballería. El segundo punto es tener un ejército suficientemente preparado para atacar a Estados Unidos y, sobre todo, ojo aquí, capitularlo lo más rápido posible, donde lo ideal es tener una plantilla con 2 de caballería para que de esta manera tú puedas spamear esa plantilla todo lo que sea posible antes de atacar a Estados Unidos. Y esa plantilla es clave porque, aparte de ser muy barata, te permite tenerla en gran cantidad. Y con la estrategia que te voy a decir en el siguiente punto, todo tomará más sentido. El tercer punto, claro, es atacar a Estados Unidos, y sí, lo voy a repetir, lo más temprano posible. Y una vez que iniciamos el ataque, debemos de priorizar llegar a sus ciudades más importantes y sobre todo a su capital. Para esto requerimos medianamente bastantes divisiones de las que ya platiqué en el punto anterior, para que algunas se encarguen de encerrar a sus divisiones, mientras que las demás se dirigen hacia sus puntos más importantes dentro de este país, tratando de evitar el combate directo. Y más que nada es, si tú puedes encerrar a las divisiones, hazlo. Si no, directamente esquívalos y llega a sus estados núcleo, que son esencialmente los puntos rojos que aparecen en su territorio. De esta manera, en torno a un año, quizás menos, puedes capitular a Estados Unidos, causándole la mayor cantidad de bajas posibles y, lo más importante, lo más rápido posible. Y una vez que Estados Unidos cayó, que es la superpotencia del continente, tú puedes tomar todo el continente si así lo deseas. El siguiente punto es tomar todo Centroamérica y algunas partes del Caribe. Sobre todo, la más importante, que debería ser Cuba, porque esta nación nos da bastantes recursos si tenemos las investigaciones adecuadas. Ahora bien, el quinto paso y el sexto vienen muy de la mano. El quinto paso es tratar de entrar a los aliados lo más rápido posible y mantenerlos con vida, sobre todo lo que vendría siendo España comunista y Francia. De esta manera tenemos un contrapeso a Alemania y al eje. En mi caso no voy a enfrentar a Alemania directamente, sino a su vecino y aliado. Estoy hablando de Italia. Y una vez que caiga el eje con ayuda de los aliados y bastante ayuda de la Unión Soviética, podrás tomar cualquier parte del mundo si así lo quisieras. En mi partida logré tomar partes del continente europeo, africano y asiático. Sí, la verdad es que se me fue un poco de las manos, pero bueno. En sí, estos son los puntos más generales que te pueden llevar a una victoria en Joy 4 como México. Pero en realidad México no es tan simple, tiene muchas más mecánicas que tienes que tener cuidado, como puede ser la iglesia, las rebeliones y el manejo de la industria, que la voy a explicar a lo largo del video. Así que quédate y descubre cómo llevé a México a la gloria.
lo primero que vamos a hacer es, obviamente, plan de agua prieta. Empezamos de una vez. Empezamos a investigar. Sobre todo, esto lo voy a dejar un poco de lado. Más que nada porque no me interesa mucho tener mucha industria. Y no me va a dar tiempo, honestamente. Entonces, lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a ignorar. Y me voy a enfocar en la investigación. Y en lo que viene siendo la industria. Para que de esta manera la poca industria que lleguemos a generar antes y durante la guerra con Estados Unidos sea bastante sólida y nos permita crecer, sobre todo en la guerra y después para invadir lo que viene siendo los demás territorios. Previo a atacar a Estados Unidos, tienes que tener en cuenta tu industria, sobre todo la industria militar. Yo te recomiendo poner entre 6 y 8 fábricas militares y unas 2 o 4 fábricas civiles. Y una vez que acabes con las fábricas, trata de modernizar al país. Pero ojo, aquí lo importante es ponerlo lo más al sur que puedas, evitando los estados que están directamente en la frontera con Estados Unidos. Porque digamos que si de milagro llegan a penetrar en tu territorio, no se van a quedar con las fábricas que estás construyendo y sobre todo no te van a parar la industria del material para la infantería. Que ese es otro punto, el organizar tu industria. Yo recomiendo eliminar toda la industria que tenías antes, a excepción del equipo para la infantería o los rifles, porque solo eso va a ocupar la plantilla que previamente ya diseñamos. Obviamente después de tu conflicto contra Estados Unidos y ya con más industria y mano de obra, ya te puedes dar el lujo de destinar distintas fábricas a distintos objetivos. Pero de momento yo te diría que elimines toda la industria, a excepción, te repito, de los rifles y maximices la producción de estos. Así enfocas tu poca industria que llegas a construir y tener en ese momento y ahorras aunque sea poquititos recursos. Bien, la iglesia digamos que llega a molestar hasta cierto punto porque si somos un estado ateo o un país ateo, se va a rebelar la iglesia. Si somos un país totalmente católico, igual vamos a tener una segunda revolución, que de hecho son los enfoques de acá. Si a esto le sumas la rebelión de los caudillos, esto en quizás poco tiempo, entre comillas, llega a explotar, te quita demasiado tiempo para poder atacar a Estados Unidos a un futuro. Entonces primero tienes que pagar la reunión de caudillos, que lo estamos haciendo con este enfoque, y después tienes que tener un balance entre el catolicismo y los ateos. Y de hecho, estas decisiones que nos aparecen durante la partida, creo que al menos vamos a tener 2 o 3 de estas decisiones antes de atacar a Estados Unidos. Pero vamos a priorizar lo que vendría siendo aquí, darle más poder a la iglesia, que aunque sí es verdad que nos dan bastantes bufos como la estabilidad, baja el rendimiento de las fábricas, eso es lo malo, pero conforme vayamos avanzando, estos 2 enfoques van a bajar el nivel de la iglesia 2 veces. Entonces si llegamos a caer en lo que vendría siendo ser ateo, vamos a tener otro problema que se podría solucionar con este enfoque, pero son 70 días que tardamos de más en atacar a Estados Unidos. Ok. Dejamos a la mayoría, dejamos peleando quizás a 2 unidades para que le distraigan y el resto empiece a rodear y empezar a entrar a su territorio. Por ejemplo, esta unidad que está aquí podemos dirigirla hacia Los Ángeles y de camino encerramos a estas 2 unidades. Y wow, casi menos de un año ya casi capturamos a Estados Unidos. Miren, está a nada. Creo que tomamos Nueva York, si acaso Boston o Detroit, igual, y ya se ha derrotado a Estados Unidos. Entonces, por favor. Ya, vamos. Ha capturado a Estados Unidos. Bien, una vez que lograste entrar ya en conferencia de paz con Estados Unidos, el objetivo es tomar los territorios que te permitan formar la antigua Aztlán. De esta manera, los territorios que Estados Unidos le quitó a México, con el enfoque de redimir Aztlán, pasan a ser núcleo para México. De esta manera, la mano de obra y la industria son automáticamente tuyos, sin necesidad de tú gastar mano de obra para mantener las rebeliones a raya en esos territorios. Y lo ideal es que tú conviertas en títere a Estados Unidos, le hagas pagar las reparaciones de guerra
tomar su marina. Sumado a esto tienes que dejar a Filipinas libre porque Japón suele atacar a estos territorios. Ciertamente para cuando ya ataque estos territorios Japón, tú ya tienes que tener la suficiente mano de obra, industria y ejército para hacerles frente, incluso derrotarlos. Pero nuestro objetivo de momento no está en Asia, nuestro objetivo está en el viejo continente, estoy hablando de Europa. Por cierto, pequeña pausa para aclarar que yo no tengo los DLCs suficientes para sacarle todo el jugo a mi nuevo títere Estados Unidos, por ende lo paso a anexionar todo. Una vez derrotado Estados Unidos y totalmente anexionado, fui rápidamente a tomar todo Centroamérica y el Caribe. Porque México tiene una serie de enfoques que le permiten convertir todos esos territorios en núcleo. Lo que significa, como ya lo he explicado anteriormente, que la mano de obra y su industria pasan a ser parte de ti sin que tú tengas la necesidad de gastar mano de obra para mantener estos territorios, a diferencia de Estados Unidos, donde sí estamos gastando esta mano de obra tan valiosa. Después de derrotar a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, y por supuesto anexionarlos, me uní lo más rápido posible a los aliados, para ocupar el rol que le pertenecería a Estados Unidos. Y rápidamente fui a intervenir en la guerra en España y a salvar a Francia. Lo que yo hice fue en ambas naciones desahogar los frentes, o en otras palabras, explotaba al máximo los puntos débiles de cada nación enemiga. Precisamente rompía por esos puntos débiles y con mi caballería trataba de embolsar o tomar los puntos de suministros más cercanos a los enemigos y dejaba que la inteligencia artificial aliada hiciera el resto. De esta manera derroté a Italia demasiado rápido con ayuda de Francia, al igual que la España nacionalista. Y solo fue cuestión de tiempo para que Alemania cayera. Después de que cayera el eje solo tenía realmente 3 amenazas muy obvias, que vendría a ser la Unión Soviética, Japón y la China después de la guerra. Pero realmente ya para este punto tanto la facción de los aliados como yo, México, estábamos totalmente fortalecidos y al máximo. De hecho, Japón descubrió precisamente esta fuerza, que gracias a la facción del Frente Unido Chino, le causamos muchísimas bajas a Japón, tanto que no fue necesario hacerle un desembarco en el Japón continental. Y con la caída de Japón solo quedaba un enemigo claro, la Unión Soviética, que curiosamente me declaró la guerra a mí y no a los aliados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí fue simple. Los aliados atacaban a la URSS por el oeste y yo por el este. Y después de muchas bajas, la URSS también cayó. Y solamente nos quedaba una República de China totalmente debilitada. Y créeme, con un frente tan grande y apenas resurgiendo de sus cenizas, la República de China literalmente no hizo nada contra nosotros. Y de esta manera me aseguré de que solamente potencias democráticas llegaran al final de la partida y sobre todo gobernaran el mundo. Pero bueno, déjame en los comentarios con qué otra nación te gustaría que jugara, qué otros escenarios hipotéticos te gustaría que probase y sobre todo si te gustó el video. Y como siempre digo, que tengas un excelente día. Adiós.